El título para los que les gusta colocar títulos sería Jesús limpia la casa de su padre. En sus Biblias dice Jesús purifica el templo. En otras dice Jesús echa a los mercaderes del templo. Como ustedes saben, algunos saben, para los que no sepan, esos títulos son agregados de los que hicieron la traducción que tienen en su mano. El título no hace parte de la escritura como tal. Y vamos directo en materia, a entrar en materia. Y Juan 2.13 comienza diciendo, Juan 2.13, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Estaba cerca qué? La Pascua de los judíos. En esta época del año ya estamos a 2 semanas, ¿sí?, de estar celebrando lo que es la Pascua. O sea que estamos cerca de lo que sería la época de la Pascua. Y se nos cuenta que Jesús subió a Jerusalén. ¿Por qué subió a Jerusalén? Porque en Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, o sea, en el templo, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, o lo que llamamos Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Entonces, 3 veces al año todos los varones de Israel, ¿qué debían hacer? Debían ir al templo a celebrar estas fiestas. No iban solos, obviamente, iban con sus familias. Entonces, estaba cerca de la Pascua. ¿Y qué es lo que pasaba en la semana de la Pascua? Que habían 3 fiestas que ocurrían en el transcurso de 8 días. Primero estaba la Pascua, seguía panes sin levadura que duraba 7 días, y en medio de eso estaba una que se conocía como primeros frutos o las primicias. Entonces, como eran estas 3 fiestas en el mismo lapso de tiempo, usualmente se le llamaba Semana de Pascua o la Semana de Panes sin levadura, pero se refería a esos 3 tiempos: la Pascua, panes sin levadura y los primeros frutos. La Semana de Panes sin levadura, ¿qué se hacía durante esa semana? ¿Qué les suena? Semana de panes sin levadura. ¿Qué creen que se comía? Pan sin levadura. Y la casa de lado, no compliquen lo que Dios ha hecho sencillo. Sí, no compliquen lo que Dios ha hecho sencillo. Se comía pan sin levadura. Entonces estaba cerca la Pascua de los judíos, o sea, la semana de panes sin levadura. Y hay algo muy interesante que ellos acostumbraban a hacer, y es que en las casas, cuando ya faltaban pocos días o pocas semanas para la semana de panes sin ¿qué? Levadura, ¿sí? Una orden que había dado el Señor es que ellos no podían tener levadura, no podían comer nada con levadura durante esa fiesta, pero tampoco podían tener levadura en sus hogares. Entonces, algo que solían hacer las familias y que a veces lo hacían con los niños como un juego, era, ven, vamos a remover la levadura de la casa. Entonces iban a las habitaciones, buscaban debajo de la cama, encontraban ahí, uy, ¿quién dejó este pan viejo? Sí, tiene levadura y todo, y está viejo y demás. Entonces lo metían en la bolsa, ¿cierto? Y lo echaban fuera de la casa, lo botaban. A veces la mamá tomaba un poquito de levadura de aposta y la escondía por allá en una gaveta de la cocina para que cuando los niños fueran a buscar, dijeran, ay, encontré esta, para sacarla, y se sintieran muy bien. Y así se hacía todo un juego, toda una dinámica. Y esto se hacía todos los años antes de la semana de panes sin levadura. Se limpiaba la casa, ¿sí? Se miraba en la casa que no hubiera levadura, que no hubiera ningún producto que tuviera levadura, y era sacado de ahí para que cuando llegara la semana de panes sin levadura, pues estuvieran cumpliendo, ¿sí?, con todo el requisito de la ley. ¿Sí? Entonces era una época en la que las personas estaban sacando cosas de sus casas, aprovechaban que estaban haciendo eso y también se daban cuenta de que tenían cosas viejas que no estaban utilizando, que ya no les servían a nadie, entonces las botaban, o cosas que estaban casi que en perfecto estado, pero como no las usaban las podían donar y regalar y demás. Y había toda esta dinámica, ¿sí?, de estar atentos a buscar la levadura, ¿sí?, para sacarla de los hogares. Y continuemos. Y Jesús subió a Jerusalén, versículo 14, y halló en el templo, ¿en dónde? En el templo, a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Entonces, imaginen la escena.
¿sí? Personas que subían al templo y venían de lejos a ofrecer sus sacrificios. Usualmente era más fácil comprar el animal que ibas a ofrecer en Jerusalén que traerlo si venías desde otra ciudad muy lejana, porque en el trayecto pues podía morir el animal, ¿sí? Si no llevabas la dote adecuada para irlo alimentando en el camino y demás. O también era muy engorroso llevarlo. Entonces aquellos que tenían cómo, llevaban era el dinero, y cuando llegaban a Jerusalén compraban un animal para llevarlo al templo, para sacrificarlo. Entonces venían de todas partes a ofrecer sus animales. Habían veces en que venían personas con su animal y llegaban al templo después de una larga travesía. El templo era el lugar más prominente en Jerusalén. Entraban a los atrios del templo. Si continuaban caminando por el atrio que ustedes veían que sería una estructura pues mucho más grande, si uno continuaba caminando podía ver el edificio principal del templo rodeado de un muro. Y ustedes al entrar al templo, todos los que entraban al templo entraban a un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles o el atrio de los extranjeros, al cual podían entrar todas las personas, así no fueran de Israel, pero que tuvieran la intención de adorar a Dios y de tener un encuentro con Dios. Pero conforme uno va caminando por ese atrio, había una barda como de 1 metro de alto que marcaba que a partir de esa barda no podía pasar ningún extranjero, solamente los que hubiesen nacido en Israel. Entonces, una vez que llegaban a esa barda, si un extranjero pasaba a esa barda, podían apedrearlo, que es la razón por la cual en Hechos a Pablo casi lo apedrean y demás, porque llevó, ¿se acuerdan? A otras personas a cumplir con un voto y creyeron que eran extranjeros y le dijeron, tú entraste personas más allá de lo permitido. Pero eso es otra historia. Y en ese gran espacio era donde se nos cuenta que hallaba Jesús a los que estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Y si tú venías de lejos, si tú venías con tu animalito, tú tenías que pasar por el atrio, tenías que subir unas escaleras y llegabas a otro atrio, sí, otro patio, en nuestros términos, otro patio más pequeño, no tan grande como ese, que se le llamaba el patio de las mujeres, porque usualmente ahí era donde permanecían las mujeres y que iban a adorar, a ofrecer ofrendas y demás. Y ahí subías otras escaleras y llegabas a otro patio llamado el patio de los sacerdotes y de los israelitas. Entonces hasta ahí llegaban las personas que realmente iban a ofrecer un sacrificio, que llevaban su animal. Y ahí el sacerdote los recibía y les decía, pues, ¿qué vienes a hacer? Y demás. Y revisaba el animal que fuera sin defecto alguno, que no tuviera tumores, que sí, no le faltara nada. Y si el animal no era considerado digno, se le decía a la persona, no podemos sacrificarlo. ¿Cómo le vas a entregar esto al Señor? ¿Sí? Si tiene tumores, si tiene esto y lo otro, tiene que ser un animal que esté en perfecto estado. Entonces imaginen la persona que vino desde muy lejos, la viuda, o la persona con escasos recursos, consiguió su animal desde muy lejos, lo viene trayendo, llega al templo, pasa por el atrio, sí, llega al atrio de las mujeres, continúa, llega hasta la puerta, llega donde están los sacerdotes, no puede pasar más allá porque solo los sacerdotes pueden pasar, los que incumplan cualquiera de estas normas serían apedreados, y le dicen, tu animal no sirve. Y la persona decía, ¿y qué puedo hacer? Bueno, allá afuera venden animales para el sacrificio, que ya tienen el sello kosher. Ya, sí, ya están puros, están certificados y demás, puedes comprarlos. Entonces la persona tenía que bajar, tenía que ir a buscar quién le vendía un animal para el sacrificio y demás. Esto no era siempre, pero se sabía que ocurría. ¿Sí? Había ahí una cierta corrupción por debajo. Se sabe de ciertos tratos que habían entre ciertos sacerdotes y los que vendían bueyes, ovejas y demás. Pero entonces tú ibas a comprar tu animal, o tú ibas a llevar una ofrenda al templo, y estaba prohibido llevar ofrenda al templo y dejar tu ofrenda en el templo si no era la moneda de Israel, o el llamado el siclo. Cuando leamos en la escritura, ¿sí? En los evangelios, en Hechos, que se hable de un siclo de plata y demás, ese siclo es como decir el peso,
Sí, pero esa es la moneda ¿de qué? De Israel. ¿Sí? Una moneda interna de ellos y únicamente se podía dar ofrendas con esa moneda. Pero como esa no era la moneda usual que se manejaba en todo Israel, porque en ese momento eran una colonia de Roma, lo que se manejaba, ¿qué era? Los dracmas, ¿sí? La moneda romana. Entonces llegabas tú con lo que te habían pagado, que era la moneda romana, y no podías entregarla tampoco ni te la recibían. Te decían, no, ¿quieres dar una ofrenda? Muy bien. Tienes que ir allá donde te cambian la moneda por la moneda de Israel. Esos son los cambistas. Sí, las casas de cambio, pero ahí era una mesa y se colocaban ahí, llegabas tú y decías, necesito cambiar este dinero por ciclos de plata, por moneda del templo. Y te la cambiaban, pero pues no gratis, sino con una comisión. Y esa era la dinámica que se manejaba ahí. El templo era algo impresionante, era algo hermoso. Muchas personas iban ahí para tener un encuentro con Dios, para hacer ofrendas de paz, ¿sí? De que estaban en paz con Dios, de tener comunión con Dios. Otros ofrendas por el pecado y demás. Y eso era lo que pasaba ahí usualmente. En Éxodo 30:13 nos habla de que todas las personas debían pagar un impuesto anual al templo, que era medio ciclo de plata. Entonces todas las personas que iban siempre al templo, una vez en el año por lo menos, debían dejar medio ciclo de plata, o sea que siempre debían intercambiar monedas para poder dejar ese impuesto ahí. Y en medio de ese contexto, ¿sí? De las personas que entran, que le rechazan sus sacrificios, que están ahí vendiendo, en medio de ese contexto llega Jesús y entra en ese atrio, en ese primer patio del templo. Y allí estaban los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los ¿qué? Y los cambistas. Ahora se acercaba una fiesta que era la fiesta de la Pascua, panes sin levadura. Todos los varones debían ir a Jerusalén, o sea que ¿cómo creen que estaría el lugar? Lleno, muy lleno. Y estaban dentro del templo, dentro del área del templo, en el atrio, y estaban con las ovejas, con los bueyes y demás, comerciando. ¿Cómo creen que era el ruido en el lugar? A ver, todos comiencen a vender algo. A ver, vendan ovejas o lo que se digan. Vendo una oveja, vendo dos, vendo otra. Comiencen todos, en serio. A ver, todos empiecen. Sí, ¿cuánta me das? Sí, me da una, me da dos, me da tres. Sí, no, está muy cara, le doy menos. No, vea, esta es cocher, es certificada. Esto y lo otro, sí. Muy bien, había una algarabía, parecía una plaza de mercado. Y era el atrio de los gentiles, donde aquellos que no hacían parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Y demás, tenían la oportunidad de entrar y conocer y acercarse, de entrar y hacer parte del pueblo de Dios, de entrar y conocer qué es esto que hacen acá. Era el lugar donde los rabinos solían enseñar. Entonces ahí nuestro Maestro Jesús, por eso cuando se dice que Él enseñaba en el templo, era en esta área donde Él solía hacerse, porque era un área muy grande. Sí, tomaban una esquinita, por ahí un lugar y enseñaban a sus discípulos. Era un lugar de oración, de comunión, de enseñanza, de discipulado, de dar a conocer a Dios a otros. Y llegó Jesús y había algarabía, ¿sí? Ofreciendo ahí, le ofrezco el buey, acá es más barato, venga, 2 por esto, ¿sí? Lleve su combo familiar, sí, esto y lo otro, y todos ofreciendo eso en medio de la casa de Dios. Los vendedores estaban sentados. Es muy interesante que nos diga esa palabra, ¿no? Y a los cambistas, y todos ellos estaban, ¿qué? Sentados. Ese sentado quiere decir que estaban ahí pisando, haciendo sus negocios y demás. Pero se veía también una irreverencia. Había una irreverencia, o sea, ese lugar era un lugar para tener encuentro con Dios, para orar, para discipular y demás, y no había reverencia. Era una irreverencia. Ellos estaban ahí, era buscando su propia ganancia. Jesús ve la escena, ve el ruido, ve la irreverencia, ve el comercio, ve las personas que no tienen para una ofrenda, que
las viudas y demás, los que no tuvieran para una ofrenda de un buey, de una oveja, la ley les permitía comprar una paloma, ¿sí? Porque era lo más asequible. Pero ve ahí a los negociantes, a los que venden palomas, colocando precios que aún para las personas pobres, que supone que esa era la salida para lograr hacer el sacrificio, aún así los colgaban y demás. Ve todo esto y nos dice el versículo 15: haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían las palomas: quitad esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado o casa de comercio. Jesús ve la escena y se indigna por lo que está aconteciendo en la casa de Dios. Y es muy interesante porque dice, haciendo un azote de cuerdas. Ahora, ¿cuánto tiempo le habrá tomado? O sea, no dice, sacó su azote de cuerdas que tenía ahí. Dice que él, ¿qué hizo? Lo hizo. O sea, le pudo haber dicho a sus discípulos: venga, consígame cuerdas. Sí, consígame esta cuerda de acá, vengan. Y empezó a hacer un azote de cuerdas. Yo creo que ustedes puedan imaginar a Jesús mirando la escena. El celo por su casa empieza a consumirlo y empieza a conseguir los materiales y empieza a hacer su azote de cuerdas. Mientras observa, mientras escucha, mientras el ruido, la algarabía y demás. ¿Qué es lo hermoso de esto? Que Jesús no actuó por impulso emocional. O sea, haciendo un azote de cuerdas, muestra que Él pausó, pensó y premeditadamente empezó a preparar lo que Él iba a hacer. Porque a veces hay unos que leen este pasaje y lo aplican a sus vidas torcidas. O lo aplicamos a nuestras vidas y torcidas y decimos: sí ve, Jesús sí volcó las mesas, entonces yo también voy a llegar a mi trabajo y voy a volcar las mesas. Yo también voy a llegar a la casa y me voy a indignar y voy a volcar esto y lo otro. Y si ve, Jesús también tenía su geniecito y yo justifico mi geniecito, que no tiene nada que ver con lo que Jesús estaba haciendo acá. O sea, Jesús no fue a Wall Street, Jesús no fue a la casa, a la bolsa de cambios, no fue al casino a volcar las mesas. Fue a la casa de su Padre. Contexto. Y la que está a tu lado, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces no utilicemos esta historia de Jesús para justificar, ¿sí?, nuestras iras y demás. Vamos a ver qué nos muestra la palabra. No fue impulsivo, empezó a hacerlo y nos continúa la historia. Echó fuera a todos con las ovejas y los bueyes. El látigo no era para las personas, era para los animales, ¿sí? No era para las personas, era para los animales. Dile, recuérdalo. Ya que está a tu lado, dile, recuérdalo. No es contra las personas, no es contra carne y sangre nuestra lucha, es contra principados, contra potestades. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra aquello que está influenciando a las personas. Hay algunos dicen, iba a llegar a hacer mi látigo en la casa, pero bueno. Y aquí nos muestra que hay un tiempo y hay un lugar para todo. Continúa. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea, no les dejó lugar. Él no quería decirle lo que están haciendo está mal. Lo que les estaba diciendo es, este no es el lugar para lo que están haciendo. Porque afuera hay espacio. O sea, este no es el lugar. Este lugar es sagrado, es santo, está dedicado para la enseñanza, para la exhortación, para la alabanza, para la adoración, para la meditación, para la contemplación, para que aquellos que no conozcan de Dios puedan acercarse. Y aquellos que no pueden entrar hasta allá, donde solo los sacerdotes pueden entrar, o solo los que han nacido en Israel pueden entrar, puedan por lo menos estar en este lugar y tener un espacio de comunión, de tranquilidad, de llevar sus cargas delante de Dios. Pero llega una persona cargada y todo, y ¿cómo creen que se va a poder concentrar en medio de una casa de mercado, una casa de comercio? Y les dijo a los que vendían las palomas, quiten esto de aquí.
Y aquí vemos ese lado de Jesús de que no es impulsivo, no es emocional. ¿Sí? No llega y tira las jaulas o las abre para que se vuelen, no. Sabe que eso también hace parte del sustento de esas personas, ¿sí? Para bien o para mal. Eso sustento, no se mete con eso, ¿sí? Y les dice, llévenselas de aquí, ¿sí? O sea, no simplemente las libera, ¿sí? Para que se les vuelen y demás. Les dice, llévense en esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Y ese era el problema. Lo que estaban haciendo era prestando un servicio. Y era un servicio necesario porque habían personas que venían de muy lejos y les quedaba físicamente muy difícil traer el animal. Entonces venían y debían comprar un animal. Pero donde lo estaban haciendo era lo incorrecto. Ellos podían hacerse en las calles, fuera del templo, en la pared de afuera y demás. Lo estaban haciendo dentro del lugar que se había designado para otra cosa. Entonces ahí vemos que es importante hacer lo correcto en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Es muy importante lo que haces, dónde lo haces y cuándo lo haces. Yo puedo hacer algo bueno, pero si lo hago en el tiempo que no es, estoy violando principios y demás. Y puedo acarrear maldición y demás. Tener un hijo es algo muy bueno, es una bendición de Dios. Pero cuando no lo hago en el entorno adecuado que es dentro del matrimonio, ahí vienen problemas y demás. Pero gracias a Dios que Él restaura. Amén. Dios restaura. Entonces ellos estaban interrumpiendo el propósito del atrio y Jesús no va, repito, a la bolsa de valores, no va al casino, no va a un lugar donde estuvieran comercio, no va a la librería cristiana y les vuelca las mesas, no. ¿Sí? Es porque estaban haciendo comercio con las cosas de Dios en la casa de Dios. Estaban comerciando en la casa de Dios con las cosas santas de Dios. No veían la casa como un lugar de adoración, oración y comunión, sino que los que estaban ahí veían la casa de Dios como una oportunidad para lucrarse y enriquecerse. Y ese era el problema. Porque Él los vio ahí sentados. O sea, los vio ahí sentados, irreverentes, esperando a ver qué reciben, esperando a ver qué les dan. Y el celo por su casa lo consume. Por eso es que a veces algunos de nuestros ujieres, de los servidores de la congregación, ¿sí? O hay personas que te dicen a ti, oye, guarda el celular, oye, no hables tanto, porque estamos en medio de que venimos a buscar de la presencia del Señor, hacernos a percibir su presencia que está en nosotros y demás. Y ahí tiene que haber reverencia, tiene que haber respeto, tiene que haber honra. Y Él los vio que estaban ahí sentados buscando lo suyo y eso lo indignó. Estaban comerciando en la casa de Dios con las cosas santas de Dios y eso no se hace. Y a nosotros como seguidores de Dios debe indignarnos cuando se utilizan las cosas de Dios para ganancia personal. Debe indignarnos. O sea, cuando encendemos la televisión y vemos un canal pseudo cristiano y que no hacen sino pacta con Dios y manipular a las personas para que entreguen su dinero para comprar a Dios, eso debe indignarnos. Porque eso es lo que indignó a un monje llamado Lutero hace casi 500 años que ya se van a cumplir, de que la Iglesia Católica estaba vendiendo el acceso al cielo, la salida del purgatorio con las llamadas indulgencias, y si tú pagabas cierta cantidad de dinero, entonces se te perdonaban pecados. Y es lo mismo que se hace en muchas congregaciones, y por lo cual el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los que no lo conocen. A los pastores solo les importa el dinero. No es cierto, les decimos, pero la vista pública son los canales de televisión y las grandes congregaciones. Entonces lo que se ve habla muy fuerte. Y eso fue lo que se dio cuenta Jesús aquí. Vio la casa de su padre y vio este comercio y dijo, cualquiera entra acá fuera de contexto y ¿qué va a haber? Sí, un lugar donde hay lucro, donde se busca es la ganancia personal, donde no hay reverencia. Se trata como una plaza de mercado, ¿sí? Se pide rebaja, esto y lo otro, y
¿Dónde está la reverencia? Es lo que dice el Señor. 17, versículo 17. Y recordaron sus discípulos que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Dile al que está a tu lado: ¿tienes celo por las cosas de Dios? El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años se ha estado edificando este lugar y tú lo vas a levantar en 3 días. Versículo 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Dios es un Dios celoso. Dios es fuego consumidor. Y sus hijos debemos sentir ese celo en nuestro interior por su casa, por lo que a Él importa. Debemos sentir esa reverencia, debemos preocuparnos por aquello por lo cual Dios es importante, por aquello que Él considera importante, y debemos aprender a detestar aquello que Él detesta y aborrece. O sea, el celo por sus cosas nos debe impregnar, debe estar en nosotros. El respeto, la reverencia por las cosas de Dios. Con las cosas de Dios no se juega. Su casa es algo serio. Y la que está a tu lado, la casa de Dios es algo serio para Él. Y aquí es tan hermoso porque el hombre siempre ve lo material, lo que está delante de sus ojos, lo creado por sus manos, pero Dios ve lo espiritual y lo que Él mismo ha creado. Él dice: destruyan este lugar, destruyan este santuario, destruyan este templo. Y Él se estaba refiriendo ¿a qué? A Él mismo. Pero ellos estaban viendo la edificación, estaban viendo lo superficial, lo exterior. Y resulta que la edificación era un diseño dado por Dios, y cada aspecto de ese edificio del templo hablaba de Jesucristo, y aquí Él estaba ahí, que era la realidad. Esto era un símbolo, una representación, un acto profético de la realidad que es Jesús, pero ellos seguían viendo el modelo y no aquel a quien le apuntaba. El hombre siempre ve lo superficial, siempre se queda ahí, a veces no vamos más allá. Y aquí Jesús les da otra capa, sí, nos da a nosotros otra capa para este pasaje. No es el templo físico lo que le preocupa a Jesús, es lo que dicho templo representa. Es lo que representa. O sea, el templo que Dios entregó a Israel era un modelo, una representación de Cristo y de su cuerpo. Que la Escritura dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Mira que está a tu lado, nosotros. Colosenses 2:9 dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Juan 1:12 dice que aquel verbo se hizo carne y hizo su habitación, su tabernáculo, su templo entre nosotros. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No saben que son templo de Dios? ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿A quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia, ¿cierto? Y les está diciendo: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¡Wow! Si alguno ¿qué? Destruye el templo de Dios. Y no está hablando de la edificación física, ¿sí?
Dile que esto lo está hablando de nosotros. Y dile, está hablando de ti. Tocar el hombro. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, y por si las dudas, Pablo lo reitera, el cual son ustedes, santo es. El templo de Dios es santo. Nosotros somos santos. Y por eso Jesús busca limpiarlo. ¿Por qué las mujeres en cierta época del año sacan su caja de joyas, toman un cepillo dental viejo y crema dental y comienzan a limpiar, ¿sí?, sus joyas y demás, sus anillos? Porque tienen valor. ¿Por qué se limpian las cosas? Porque tienen valor. Porque usualmente no lavamos los vasos desechables. Porque son desechables, no les vemos el valor. Ya ahora sabemos que se pueden de pronto hasta llegar a reciclar por el plástico, entonces les pegamos una jugadita para reciclar. Pero uno limpia aquello que tiene valor. No lo limpia para que tenga valor, lo limpia porque ya lo tiene. Y aquí cuando Dios dice, ustedes son mi hogar, mi habitación, nos está dando valor. Y nosotros a veces decimos, pero es que tengo esto, tengo lo otro. Sí, eso debe ser limpiado. Pero eso no quita el valor que tienes. Por el valor que tienes es que te voy a limpiar. O sea, aquí está hablando Pablo, y esta es una de las revelaciones más hermosas que, Padre, caiga todo velo, y es que nosotros somos el templo de Dios. Y yo camino en santidad, no para ver si Dios me hace su casa, sino porque ya, por medio de la sangre de Jesús, me ha hecho su casa. Y yo soy su habitación. Y si yo soy el lugar de la presencia de Dios, yo empiezo a darme cuenta de que hay cosas en mi vida que deben alinearse a esa realidad que Él ya ha hecho. No para llegar a ser la casa de Dios, sino porque ya lo soy. El templo de Dios es santo y por eso Jesús busca limpiarlo, porque tiene valor, porque tenemos valor. ¿Cuál es el valor que tenemos? La sangre de Cristo. Ese es el valor que Él nos ha dado. No es por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, es por la sangre del Cordero, es por la sangre de Jesús. Porque Jesús no va y limpia la casa, la plaza de mercado. Esto es comercio, y les vuelca las mesas. Porque ¿para qué es la plaza de comercio? Para comerciar. Pero la casa de Dios es para encontrarse con Dios. Y por eso Dios la limpia de todo aquello que no pertenece ahí, por muy bueno que sea. ¿Los bueyes eran malos? No. ¿Las ovejas eran malas? No. Todo esto se usaba para el sacrificio. Las palomas no. Eran para las personas pobres, para que pudieran sacrificar cosas muy buenas. Los cambistas no, porque hay personas que no manejaban esa moneda y necesitaban, sí, poder cumplir con la ley y pagar su impuesto en el templo. Entonces no eran cosas malas, pero estaban en el lugar equivocado. Entonces hay cosas en nuestras vidas que, por muy buenas que sean, puede que no deban estar en nosotros y no sean para nosotros. Y en este orden, Él llega y les dice: destruyan ese templo y yo lo edificaré en 3 días. Ellos se burlaron porque ellos veían el edificio físico, pero la obra que Dios quiere hacer es en ellos, en sus vidas, en nuestras vidas. Ellos seguían viendo, bueno, ¿cómo cambiamos el exterior? ¿Cómo hacemos esto? Mira eso tan bonito. En otro pasaje los discípulos le dicen a Jesús: mira,
tan hermoso que es este edificio. Y Él les dice, no quedará piedra sobre piedra de estas cosas. ¿Y tú qué estás viendo? ¿Sigues viendo el edificio? ¿Crees que este edificio es la casa de Dios? Si tú crees que este lugar es santo, ¿cuánto más tu vida, que es el templo de Dios? Cuando venías para acá dijiste, vamos a la iglesia. Y cuando piensas en iglesia, piensas en un edificio. La iglesia somos nosotros. Ahora, y hay otro extremo que no es bíblico, y es de decir que la iglesia eres tú. No, tú no eres la iglesia, es imposible. Porque la iglesia significa la asamblea de los escogidos. ¿Sí? Una asamblea de uno solo. Solo en nuestro país tenemos sociedades de una persona. Pero ese no es el diseño. ¿Sí? Nosotros somos parte de la iglesia. Pero una persona no es la iglesia. Ni siquiera 2 o 3. Porque donde Jesús dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Está hablando de cuando se reúnen a juzgar una situación de pecado en la congregación. Un hermano que está haciendo algo malo. Y dice, si no escucha a los 2 o a los 3, ¿qué debe hacer? Presentárselo a la iglesia. O sea que si 2 o 3 son la iglesia, no tendría sentido que Jesús les diga, después de presentarlo a los 2 o a los 3, vayan a la iglesia. La iglesia es la asamblea y demás. Solo para aclarar, porque algunos dicen, si ven, yo soy la iglesia, por eso no me congrego, y esa es una confusión que hay por ahí. Pero ellos veían el edificio y Jesús estaba viendo más allá. Y viene Jesús a su templo, que somos nosotros, y la pregunta es, ¿qué hay en la casa de Dios? Mira al que está a tu lado así, como inspeccionándolo, y que te inspecciona a ti también, y dile, ¿qué hay en la casa de Dios? Y Jesús aquí nos hace volver al comienzo del pasaje y con otros ojos. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Quiero que tú puedas orar conmigo un momento mientras avanzamos en esto, y te puedas ver a ti mismo. Y Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Padre. Reconocemos lo que tú dices de nosotros y que somos tu habitación. A veces me cuesta trabajo creer que en esto tan frágil puedas habitar tú. Pero gracias porque tu palabra no depende de mis emociones, no depende de si hoy me siento o no me siento tu habitación, sino de lo que tú has dicho que yo soy. Si tú dices que yo soy tu habitación, tu casa, yo lo creo. Ven y limpia tu casa, Señor. Te pido que conforme continuemos avanzando, muestres aquello que no pertenece a tu casa, a mi vida. Te pido que entres y me muestres aquello que no pertenece en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Que me muestres aquello que he dejado entrar a mi mente, a mis pensamientos, aquello que he dejado que mueva mis emociones, aquello que he dejado y he permitido que tome control de mi voluntad, aquellas cosas que he hecho y que no debía haber hecho, que no debo estar haciendo, porque yo creo que me pertenezco y que yo hago lo que se me da la gana muchas veces. Pero tú eres el dueño de esta casa, de esta vida. Ven Jesús y limpia tu casa. Ven y limpia tu casa, y conforme avancemos,
limpia tu casa. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Entonces ahí mirando tu propia vida, la algarabía, el comercio, ¿qué te afana? ¿Qué afanes hay en tu vida? ¿Qué afanes ocupan tus energías, tus pensamientos, revuelven tus sentimientos? ¿Qué algarabía hay en tu interior? Cuando cierras tus ojos para orar, ¿qué pensamientos vienen a ti? Que no he hecho esto, que no he hecho lo otro, que me dijeron, que no me dijeron. ¿Qué se forma ahí? ¿Qué hay de mercado? ¿Qué es lo que está ahí en tu interior? ¿Qué es ruido? Y que te impide tener un encuentro con Dios, que te impide aceptar la realidad de que esa casa es para Él. ¿Qué te aleja de Él? Y habla de los bueyes, las cargas. ¿Qué cargas estás llevando? ¿Qué te carga? ¿Qué cosas son tan grandes que crees que son demasiado grandes para Dios? Y esto, los bueyes, las ovejas, las palomas son para el sacrificio. Y debes llevarlas al altar del sacrificio. ¿Qué cargas estás llevando y las llevas contigo y las llevas de un lado a otro en tu vida, de pensamiento en pensamiento? ¿Qué cargas estamos llevando que deben ser sacrificadas? ¿Que debes morir a ellas o debes solucionarlas? Las ovejas, ¿qué cosas deberías sacrificar que aún no has sacrificado? ¿Qué cosas sabes que debes dejar y no has querido dejar y se ha vuelto ese mercado que continúa ahí oliendo feo porque no lo has sacrificado para que sea olor fragante delante de Él? ¿Qué continúas agarrando entre tus manos y que te aleja de tener plena comunión con Dios, con el Padre? ¿Qué es aquello que te impide orar? Porque sabes que debes arreglar y no lo has arreglado. Las palomas, lo pequeño. ¿Qué cosas pequeñas te estás permitiendo? ¿Qué hábitos, qué palabras, qué actitudes mantienes sin sacrificar y las tienes ahí en una jaula? Y dices, bueno, así soy yo, es mi personalidad, es como yo soy. Pero es mentira, porque cuando cierras los ojos y Dios te muestra cómo eres tú delante de Él, eso no está ahí. Y son cosas que debes sacrificar y son cosas a las que les debes decir, basta ya. Y son cosas por las cuales se levanta la ira de Dios, tanto las pequeñas como las grandes, porque Dios es un Dios celoso. Y si Jesús se levantó con un látigo en aquello que era una figura y una sombra, en aquello que era un edificio que en 40 años lo iba a destruir un emperador y no iba a quedar piedra sobre piedra, en aquello que realmente no era sino piedra, ¿tú crees que Él va a ver tu vida y va a dejar que pase lo que sea? ¿Que te quedes como estás? ¿Que no se va a levantar y va a decir, vamos, tú fuiste diseñado para mucho más? Y yo sé que tú no puedes, pero yo en ti puedo. Y es Él, es la fuerza de Él. Es el Señor el que entra a limpiar. O sea, no te estoy diciendo, tú en tus fuerzas limpia, saca, no. Mira lo que está mal y suéltalo, porque si tú no lo sueltas, no saldrá. El Señor viene a limpiar, pero tú debes aprender a soltar, a no intervenir y a decirle, Señor, toma tu lugar. Y los cambistas, ¿qué concesiones estás haciendo con el mundo? ¿Qué te estás permitiendo? ¿Qué estás negociando? ¿Qué principios que sabes que está mal, que Dios te ha dicho no son para ti, has vendido
por una amistad, por caerle bien a otros, por tus familiares? ¿Qué principios has vendido a cambio de una relación, de un noviazgo? ¿Qué principios has vendido? ¿Qué cosas debes arreglar? No, ya nos acomodamos así. Ya nos acostumbramos a estar así. Sabemos que Dios tiene algo más para nosotros, que Dios quiere que nos casemos, que Dios quiere que estemos en yugo igual, que Dios no quiere que estemos en yugo desigual. Sabemos que Dios quiere que honre a mis padres a esto, pero y estamos ahí haciendo concesiones, cambiando los principios de Dios por lo que el mundo pueda ofrecer. Estás entregando la moneda de Dios, la moneda del templo, por la moneda del mundo, del César, por aquello que no conviene, por una amistad, por caerle bien a los que te rodean. Estás dejando de lado principios y valores para que no te señalen, para que no digan cosas, para mostrarles. Incluso a veces lo has disfrazado y has dicho, es que es para mostrarles que Dios no es aburrido, que Dios es esto, que Dios es lo otro. Dios es santo. Tú eres su habitación. Dios se defiende a sí mismo. Tú no eres el Salvador ni la Salvadora de Dios. Hay un solo Salvador y es Jesús. Y el celo por ti consume al Padre y consume a Jesús. ¿Qué has permitido en tus atrios que te separa de Él? ¿Qué hay en los atrios del templo de Dios que eres tú? Eres santo, eres su hijo. ¿Qué hay en ti que no corresponda con esta realidad? ¿Qué hay en mí, Padre? Padre, examínanos y muéstranos si hay camino de perversidad en nosotros y guíame por la senda eterna. Trae tu luz a tu casa, pero no solo para ver y decir, sí, eso está mal, eso está mal, eso está mal, sino para sacarlo, para volcar la mesa, para quitarle el lugar. Y esa es la cosa, tú sabes lo que está mal, quítale el lugar, quita la mesa, quítale el lugar, porque algunos ya tienen un trono a lo que está mal y le ponen velitas y todo y se arrepienten cada 8 días y le ponen otra velita y es un altar a ustedes mismos y debe ser derribado en el nombre de Jesús, porque es una abominación desoladora que está desolando y quitando la presencia de Dios en tu vida y ya la has permitido y te has acostumbrado y no más. Eres tú un lugar de paz, de contentamiento, de oración, de adoración. Eres el templo visible del Dios invisible. Debes ser un lugar de encuentro con Dios, de la paz de Dios. Pero que consume tus pensamientos, el negocio, el trabajo, las cuentas. ¿Qué ocupa tu vida? El partido, el campeonato, la película, el juego, esto, lo otro. Cuando otros vienen a ti, te ven a ti. Ven una oportunidad de encuentro con Dios. Pueden tener un encuentro real, profundo, o eres superficial. Y lo que consume tus conversaciones es la plaza de mercado. ¿Cómo estuvo el partido? ¿Cómo va el campeonato? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Cómo va el mercado? ¿Cómo va el empleo? ¿Cómo va el trabajo? Cada cosa tiene su lugar. Pero si toda tu vida se reduce a eso, Dios tiene mucho más para ti, que es el reino de Dios. Y cada conversación es una oportunidad para expandir su reino. No hagas concesiones. El mundo le fascina pasar horas y horas hablando de cosas vanas y huecas que producen mucho ruido pero no edifican a nadie. Tú fuiste creado para mucho más. Tú eres un edificador, un reformador, y lo que Dios te llama a edificar y a reformar es
tu vida, tu hogar y aquellos que te rodean, que nos rodean. Estás comprometido en hacer de la casa de Dios, que eres tú, un lugar de oración, de comunión con Dios, no solo para ti, pero también para otros. O lo que otros ven son tus afanes, tu codicia, tu envidia, las mentiras que dicen, las groserías, las lujurias, los celos, las peleas, el orgullo, el egoísmo. Porque esa es la casa que Él está limpiando, tu vida. O sea, Él no quiere que ahora vayas y le digas a la persona que está vendiendo allá afuera: sí, ve, aquí no se puede vender, porque entonces no entendiste ni 5 de lo que Dios está haciendo. Es lo que está en tu interior, lo que Dios quiere cambiar. Y si con el celo con el que cuidas este lugar, con el que cuidas tu casa, cuando va una visita, acomodas el sofá y limpias, y si con ese mismo celo con el que limpias el comedor, trapeas la mancha que estuvo ahí toda la semana, pero viene visita, entonces ahora sí toca limpiarla, si con ese mismo celo cuidaras tu santidad, tu vida, lo que sale de ti, tus palabras, tus pensamientos, las iras, las contiendas, el no hablarle a mi esposa, no alzarle la voz de esta manera, el aprender a debatir, a hablar. Si con esa misma manera cuidáramos el hablar a nuestros empleados, el hablarle a nuestros jefes, el hablar con nuestros compañeros, lo que decimos, lo que no decimos, y así como organizamos nuestro hogar, si así como organizamos lo que es superficial y pasajero, organizáramos y cuidáramos de nuestra vida, ¿qué no haríamos? ¿Qué no haríamos? ¿Qué no haríamos? ¿Qué se ve en tus atrios? Lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve afuera? ¿Qué ven las personas? Una persona cargada, amargada, triste, desolada. Si eso es así, hay esperanza, porque Jesús quiere entrar a limpiar. Y no va a entrar a darte el látigo a ti, pero sí a toda hueste espiritual de maldad que ha tomado un lugar que no le corresponde. Porque suyo es el poder y suyo es la gloria y suya es la autoridad, y Él va a entrar como Señor a nuestras vidas. Y si hay una potestad, si hay un demonio inmundo que te está atando, si hay un demonio inmundo que está en tu vida, que te está atando a pornografía, que te está atando a lujuria, que te está atando a mentira, que te está haciendo la vida imposible, te está atando a la amargura, Jesús viene con su látigo como juez, como rey, viene a juzgar esas cosas y a echarlas fuera de su casa, porque su casa es santa. Tú eres santo. Tú eres santo y tú eres santo. Tú eres santo, y por eso el Señor viene a sacar y a limpiar lo que no pertenece. Son tus conversaciones profundas y significativas o huecas y vacías. El Señor viene a limpiar y a dar propósito y dirección. ¿Crees que eres caso perdido? No, para Jesús. O sea, que lo hermoso de Jesús, Él no desechó el templo hasta el último día. No lo desechó. Fue y lo limpió. Porque hasta el último momento en que todavía estaba en pie. ¿Cuándo dejó de ser funcional el templo? En el momento en el que Jesús muere en la cruz. Se rasga el velo y dice: ya se cerró este lugar. Ahora comienza el templo, ¿cierto? Que es el Señor a funcionar completamente por medio de la iglesia. Pero hasta el último momento el templo continuaba cumpliendo su función. Mientras haya aliento en ti, hay esperanza para que continúes cumpliendo tu función. ¿Crees que eres caso perdido? No, para Jesús. O sea, aquel que puede resucitar el cuerpo no va a liberarte. Aquel que tiene el poder para resucitar a los muertos no te va a dar el poder para vencer, para echar fuera todo pecado. No te va a dar el poder para echar fuera toda potestad, para vencer la ira, la contienda, la amargura, la falta de perdón, la mentira, la lujuria, la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio.
O sea, aquel que tiene el poder de resucitar de los muertos, no va a tener el poder de hacer lo menos que es eso. No podrá liberarte y restaurarte. Por eso en Oseas 6, los primeros 2 versículos de Oseas 6 dicen: vengan, volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. ¿Por qué? Porque cuando el Señor muestra lo que está mal, nos sentimos heridos y ofendidos, pero Él no muestra para sanarnos. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Hermoso. Y es interesante cómo termina el pasaje. La mayoría de Biblias cortan ahí en esa parte y le ponen otro título a los siguientes 2 versículos. Pero los siguientes 3 versículos, hacen parte de la historia, porque continúan el contexto de la fiesta y continúa. Versículo 23. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¡Wow! ¿Muchos qué? Creyeron al ver ¿qué? Las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba a ellos. Otra versión dice: no se entregaba a ellos, porque les conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio de los hombres, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Dile al que está a tu lado: Jesús no come cuento. Él ve nuestro interior. Y aquí estaban las multitudes y Él haciendo las señales y wow, Jesús, eres lo máximo, creo en ti. Y Él los miraba y Él decía, veía lo que había en su interior y Él sabía que era una fe superficial, porque no había transformación. No había transformación, no había ese caminar a hacer lo que Dios anhela, ese darle la espalda a lo que Él detesta. Y no estamos hablando de perfección, pero es esa actitud de gloria en gloria, de victoria en victoria, de alcanzar nuevas victorias de su mano. Y Él ve el interior. Él no dice, wow, muchos creen en mí, porque Él sabe lo que dice Santiago. El diablo también cree y tiembla. Cuando las niñas dicen, pero es que él cree en Dios. Sí, el diablo también cree y tiembla. O sea, eso no quiere decir que ya sea yugo igual. ¿Quieres un partidazo? Se sabe la escritura, es súper espiritual, ha estado en el cielo, ¿sí? Su nombre es Satanás. O sea, hay que ser más específicos. Pero ese no es el tema, nota al pie de página. Si Jesús nos viera, y esto es lo que a mí me dejó, wow, si Él me viera, se iría, pero Jesús en cambio no se confiaba a Jorge, porque lo conocía. Y no tenía que nadie le dijera lo bueno y lo malo que hace Jorge, porque Él conocía lo que había en el interior de Jorge. Dios está acá, Jesús está acá y Él anhela limpiar su casa. Pero Él también sabe que hay personas que, aunque dicen creer en Él, no quieren caminar con Él. Quieren calmar conciencia y pues ya no soy católico, pero ahora pues voy al culto. Ya no creo en el cura, pero le pido al pastor. Quieren calmar conciencia y no creer. Y ellos creían superficialmente, pero sin un cambio interno. Y la que está a tu lado, Dios anhela tu interior. Y Él no se podía entregar a ellos, a su interior, porque la fe de ellos era superficial. Y por eso dice, no se podía entregar a ellos. No porque Él no quisiera, pero porque Él veía y decía, no, ellos son los que no quieren realmente, aunque con sus labios me piden que lo haga. Jesús viene a limpiar su casa, la casa de su Padre. Déjalo hacer su trabajo.
de una manera profunda, verdadera y perfecta. Se acerca la época de los panes sin levadura. Permite que Él haga su trabajo. No solamente en esta época, porque ya el velo se rasgó. Eso era figura y sombra de lo que había de venir. Ahora vivimos en una continua fiesta con Él. Todos los días hay una oportunidad. Permite que Él haga una obra profunda, verdadera, perfecta, pero que no sea superficial. Que lo que tenga que salir salga y lo que tenga que ser sacrificado sea sacrificado. Es que me cuesta tanto, por eso se llama sacrificio. No se llama piñata, se llama sacrificio, porque cuesta. Pero es mucho más lo que se gana. Caminar con Dios en tus atrios, o sea, que Él se pasee por su casa, que pueda haber revelaciones, que Él pueda enseñar, que te pueda guiar, que te pueda mostrar, que su voz sea la que te guíe, que vayas por la calle y no estés pensando en el partido, en la copa, en esto, lo otro, sino que Él te muestre, habla a esta persona, haz esto, ora por este, mira lo que dice mi palabra, mira lo que está pasando acá, ve y ora. Eso no tiene precio. O sea, que Dios esté en su templo y su templo esté funcionando. Maravilloso, que personas vengan a ti. Oye, es que tú tienes algo, ven a pedirte consejo, a pedirte guía. Así te digan, porque todavía no saben, es que usted Dios sí lo escucha. Y sí, y pidan oración y tú puedas decirle, y también te podría escuchar a ti, te escucha a ti, mira, y lo lleves. O sea, eso es una aventura hermosa y preciosa y te va a mantener tan enfocado y tan ocupado en ser ese templo visible del Dios invisible, el lugar de encuentro con Dios, que no vas a tener el tiempo de pensar que tu jefa te habló mal, porque estás enfocado en el reino de Dios, que no vas a tener tiempo de pensar que mi familiar no me llamó, porque estás enfocado en las cosas de Dios y eres un templo. Y sabes que esas cosas no pertenecen ahí, que va a ser algarabía y ruido, mucho parloteo superficial, y empiezas a decir, esto no vale la pena ni darle 3 vueltas, o sea, lo perdono, ya, oraré por él, haré un ayuno por él. Que se pueda decir, que en verdad, que se vea, porque ya lo somos casa de Dios, pero que se vea que tú eres casa de Dios y puerta del cielo, porque Jesús continúa obrando en tu interior. Y sí, es un Dios de amor, pero también tiene un látigo en su mano, y no va a permitir que aquello que no pertenezca a su casa se quede ahí. Permítele a Él hacer su trabajo y que obre en tu interior y que te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Permítele a Dios limpiar hasta el último lugar. Que Jesús continúe limpiando la casa de su Padre. Amén. Amén. Que Dios los continúe bendiciendo.